Diálogos del pensamiento. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud con una clara conciencia revolucionaria y no solamente se siente comprometida en una línea ideológica, política o en una causa? Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo. Sistema Universitario de Radio presenta Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Bienvenidos a Diálogos del Pensamiento, el programa radiofónico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Agradecemos que se queden con nosotros para iniciar estos diálogos del pensamiento. En esta próxima hora estaremos discutiendo la continuación de este tema que iniciamos el sábado anterior, como recordarán, sociedad, urbanización y deterioro ambiental, coordinado por el maestro Carlos Suárez. Entonces, damos inicio a estos diálogos del día de hoy hablando sobre políticas de desarrollo urbano y ciclo hidrológico en la zona metropolitana de Guadalajara. Antes, agradecer como siempre al equipo que hace posible traer esta emisión. En la producción agradezco la colaboración de Fabián Robles, de Carlos Ramírez, de Emma Oropesa, Luz Cuellar y en los controles Alejandro Coronado. Mi nombre es Almendra Orozco y aquí a mi lado feliz de presentarles a Igor González. Ustedes ya lo conocen, pero ahora anda acá de este lado en la conducción. ¿Cómo estás, Igor? Bien. Buenas tardes, Almendra. Buenas tardes a la audiencia y es un placer estar acá. Pues vamos a presentar a quien nos acompaña el día de hoy a discutir este tema. Tenemos a Margarita Anaya Corona. Ella tiene una licenciatura en agronomía con orientación en bosques por nuestra universidad, una maestría en medio ambiente y desarrollo integrado por el Instituto Politécnico Nacional y un doctorado en geografía por la UNAM. Entre sus temas de interés se encuentran estudios urbanos ambientales, áreas naturales y espacios públicos. Gracias por acompañarnos, Margarita. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Francisco Jalomo Aguirre. Él tiene una maestría en Desarrollo Local y Territorio y además un doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad por parte de la Universidad de Guadalajara. Además cuenta con una especialización en Gobierno y Gestión Pública Territoriales por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, con sede en Bogotá, Colombia. Y es coordinador del doctorado en Geografía y Ordenamiento Territorial de la Universidad, de nuestra casa de estudios. Pues bienvenido. Muchísimas gracias. Pues para dar inicio a este diálogo, a esta discusión, pues vámonos a escuchar nuestra primera sección. Ideograma. La expansión urbana trae consigo un progresivo y constante deterioro ambiental del entorno, debido a que los principales procesos que ejercen presión sobre el medio ambiente tienen que ver sobre todo con el aumento demográfico y densidad poblacional, el consumo de recursos y la distribución desigual de bienes naturales, y el inadecuado manejo y disposición de residuos. Pero sin duda, uno de los elementos que también influencian y determinan la situación de nuestro medio ambiente son las políticas y los instrumentos gubernamentales de planificación y regulación en materia de gestión ambiental y territorial. Uno de los principales recursos que se ve afectado con el crecimiento de las ciudades es el agua, pues su ciclo se ve afectado tanto por la alteración de las cuencas superficiales como de la infiltración hacia el acuífero. Si bien la existencia de áreas naturales adyacentes a la urbe y las áreas verdes dentro de ella son capaces de mitigar estos efectos, las malas prácticas urbanísticas y de la sociedad provocan que su capacidad de absorción disminuya notablemente. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el manejo del agua y de las áreas verdes que se ha realizado en la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Qué instrumentos de planeación urbana existen y en qué medida son estos una solución a esta añeja problemática? ¿Cuál es la importancia de mantener el equilibrio del ciclo hidrológico local? Bien, pues esta es la editorial, el ideograma con el que comenzamos nuestra transmisión de hoy, y que presenta una serie de preguntas, digamos, muy concretas, pero a mí me gustaría que antes de responder algunas de estas preguntas nos colocáramos o nos ofrecieran elementos para colocarnos en un contexto mucho más amplio. Y me gustaría preguntarles antes que nos platicaran un poco acerca de la relación que existe entre las políticas de desarrollo urbano y el ciclo hidrológico en términos más generales. ¿Por qué esto es una relación importante que tendríamos que conocer?
Bueno, por ejemplo, podríamos mencionar dentro de las políticas ambientales, una de ellas es el establecimiento y decreto de áreas naturales protegidas, ¿no? Si bien en el estado tenemos varias áreas naturales protegidas, centrándonos en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, pudiéramos mencionar algunas de ellas, ¿no? Como es el Bosque Los Colomos 1 y 2, y 3 incluso, que también se decretó por Zapopan, por el Ayuntamiento de Zapopan, y tenemos el Bosque Nisticuil San Esteban el Diente, y últimamente en diciembre del año pasado fue decretado lo que es el Río Santiago y el Río Verde. Y bueno, esta política ambiental yo considero que es una de las importantes porque precisamente delimita y crea estas áreas de conservación precisamente para darles un uso adecuado a los recursos que se encuentran en ellas, ¿no? Sin embargo, una de las limitantes que yo veo de esta política es que, pues sí, después de realizar todos unos estudios técnicos justificativos que llevan varios meses, lograr caracterizar estos espacios, porque muchos de ellos aún dentro de la zona metropolitana de Guadalajara hay muchos elementos en estas áreas naturales protegidas que desconocemos, ¿no? Sean de flora, sea de fauna, ¿no? Por decirles un ejemplo, el Bosque Los Colomos, cuando fue estudiado para decretarlo como área natural protegida, el especialista que nos apoyó específicamente en el área de fauna nos señalaba cómo es más rico el Bosque Los Colomos con respecto a las aves migratorias que incluso el Bosque de la Primavera. Y si vemos, el Bosque Los Colomos está inmerso totalmente en la traza urbana, entonces pues son áreas muy valiosas que tenemos que conocer, pero sobre todo considero que una de las limitantes es la cuestión de los recursos que se brindan a estas áreas. Desgraciadamente las municipales pues realmente no tienen un apoyo económico que realmente les dé un buen mantenimiento, que si bien cuentan con su programa de manejo, pues ¿cómo aplicamos el programa de manejo si no tenemos el personal capacitado y no tenemos los recursos, el equipamiento, la infraestructura para realmente llevarlo a cabo? Entonces yo creo que es una de las limitantes que tenemos en estas áreas naturales protegidas dentro y digamos a nivel de zona metropolitana y a nivel también del estado, ¿no? Sí, yo creo que la doctora Margarita acaba de puntualizar elementos bastante importantes que se tienen que considerar para cambiar el rumbo de las políticas públicas. Una es el destino que se le da a los recursos, otro tendría que ver con los temas de planeación, hacia dónde está creciendo la ciudad y de qué manera está creciendo la ciudad, porque tal parece que se decretan áreas naturales de carácter municipal, de carácter estatal, que tenemos incluso algunas federales, como lo es el Bosque de la Primavera, que está en manos de administración del gobierno del estado, pero la desmesura en el crecimiento urbano de la mancha gris va hacia esos espacios que olvidamos sirven como reguladores ambientales, que proveen servicios para todos los que habitamos el área metropolitana de Guadalajara, y que contienen o son reservorios de especies. Por ejemplo, el Bosque de Los Colomos tiene una especie endémica, entre muchas otras, pero identificada como aratinga, tiene un nombre medio chistoso, es una especie como de cotorro, o perico, como le quieran llamar, no soy biólogo, ahí me excuso, y entonces olvidamos que el ser humano somos parte de un entorno, no somos dueños de ese entorno, y entonces hay que redireccionar las políticas públicas, efectivamente. ¿Y cuáles serían algunos como de los problemas que se presentan al interior pues de estas áreas verdes debido al crecimiento de las ciudades? Uy, pues son bastantes, ¿no? O sea, desafortunadamente, por ejemplo, el hecho de cuando vamos y los visitamos, lo que vienen siendo los residuos que dejamos, los residuos sólidos, incluso se da la tala clandestina, ¿no? Me tocó ver un video que uno de mis alumnos me proporcionó del Bosque Nisticuil San Esteban el Diente, en donde prácticamente estaban talando unos árboles, ¿no? Y era en forma clandestina. Entonces, esto se da precisamente por la falta de vigilancia, ¿no? Volvemos a lo que viene siendo el manejo, que falta personal, por ejemplo, ¿no? Desde nuestro punto de vista, es muy positivo el hecho de decretar estas áreas naturales protegidas. Sin embargo, la realidad es que se necesita
pues mayor personal y presupuesto para mantenerlas realmente con esa conservación óptima, ¿no? También me gustaría abonar a este comentario que tenemos un serio problema de corrupción, que yo no culpabilizo a las autoridades, culpabilizo a de dónde vienen las autoridades, que sería la sociedad. Y entonces lo que subyace a todo esto sería un serio problema de educación y cultura ambiental, porque luego cuando somos visitantes no cuidamos estos espacios, vamos y nos desprendemos como de los residuos, los dejamos en lugares donde afectan el hábitat de manera en su contexto natural, los dineros los destinamos a otras cuestiones que no son prioritarias, la voluntad política, se crean áreas naturales protegidas, pero luego no hay recursos suficientes, capacidad suficiente, recursos humanos también estoy refiriendo a esto, para atenderlas y darle seguimiento, cuidarlas, protegerlas, conservarlas. Entonces es una cuestión bastante integral, como lo refiere Margarita. Bueno, pues ahí está, vamos empezando por eso, ¿no? Por identificar cuáles son las acciones que también nosotros mismos estamos, con las cuales estamos afectando estos entornos. Vamos a hacer nuestra primer pausa, enseguida regresamos, quédense con nosotros, nuestros teléfonos están abiertos para recibir sus comentarios, sus preguntas sobre estos temas. Si ustedes van a estos espacios, pues platíquenos cuáles son sus experiencias, por qué disfrutan ir a estos espacios y qué hacen ustedes para cuidarlos. 31 34 22 22, extensiones 12 801, 12 802 y 12 803. Ahí está Fabián Robles para recibir sus comentarios. También pueden aprovechar para apuntarse por el paquete de libros de ciencias sociales que ya saben que tenemos para ustedes cada semana. Y además tenemos 2 ejemplares de un libro recién salido del horno de nuestro invitado, de Francisco Jalomo Aguirre. Este se llama El acceso equitativo al agua en zonas metropolitanas, Guadalajara 2006-2012. Entonces, si quieren alguno de estos 2 ejemplares o nuestro paquete de libros sobre ciencias sociales, igual apúntense en los teléfonos o vía Facebook, búsquenos como Diálogos del Pensamiento. Regresamos. Diálogos del Pensamiento, el espacio de las ciencias sociales y humanidades. Continuamos. Parafraseando. De acuerdo con el investigador Eliodoro Ochoa, el actual modelo de producción y desarrollo en México está basado en la utilización de mano de obra barata y la explotación desmedida de los recursos naturales, lo que supone un costo ambiental total anual de hasta 9.5 del total de Producto Interno Bruto, mientras que el gasto ejercido en protección del medio ambiente apenas llega al 1%. La zona metropolitana de Guadalajara concentra la mayor parte de población del estado, de infraestructura y de servicios, pero también de conflictos ambientales. La escasez de agua y el deterioro ambiental son más marcados dentro de sus municipios. Por su parte, en la región de los Altos Sur y la ribera del lago de Chapala, se agudiza la presencia de problemas generados por aguas residuales sin tratamiento, así como el manejo inadecuado de residuos, mientras que los municipios de las zonas serranas se caracterizan por el deterioro de los bosques. En las últimas 3 décadas, 20% de la superficie de Jalisco registró cambios de uso de suelo. Se disminuyeron áreas de agricultura, bosque y selva, y se quintuplicó la superficie urbanizada, dando como resultado pérdida de biodiversidad, disminución de fertilidad de suelo, erosión, contaminación de aguas y deterioro de la cobertura forestal, entre otros. Muy bien, pues estamos de regreso. En el entrecorte estábamos platicando un poco acerca de cómo esta problemática que estamos hoy abordando puede verse o puede leerse como una especie de conflicto entre políticas públicas que están pues encontradas, ¿no? Que apuntan o que tienen como destino lugares opuestos. Por una parte, políticas de desarrollo urbano con ciertas características de una naturaleza expansiva y creciente, y por otra parte, políticas públicas para el manejo de áreas protegidas naturales y para la gestión y manejo también del agua, que no necesariamente están dialogando de manera armónica, ¿no? ¿Es así? ¿Va por ahí el asunto? ¿Qué nos cuentan al respecto? Sí, efectivamente, mientras tenemos políticas a nivel federal, estatal o municipal que propugnan o tratan de defender el crecimiento urbano, que lo que visualizan son
directrices que bajan de nivel internacional y que las intentamos aplicar a nuestros territorios, que todos serían territorios diferenciados y necesitan políticas públicas no únicas, estas políticas de expansión urbana o de crecimiento, ya sea horizontal o vertical de las ciudades, chocan con aquellas que tratan de proteger o defender los recursos que nos rodean a estas áreas grises. No solo el tema de las políticas, ya lo decía la doctora Margarita, también el aspecto de cuánto dinero se destina para atender cada uno de estos tipos de políticas. Y sin duda, las áreas en las de conservación, protección, manejo y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de las especies de flora y fauna que en áreas naturales habitan, tienen menos recursos y como que tienen a lo mejor más difusión en el discurso, pero menos interés en la cuestión política que aquellas de crecimiento urbano, que sin duda responden a intereses inmobiliarios y a intereses del mercado. Entonces ahí está chocando nuestro entorno ecológico con nuestra esfera de los intereses económicos o el mercado. Sí, así es, como lo menciona el doctor Francisco Jalomo, y podríamos poner simplemente como ejemplo, digamos, ya no hablar de las áreas naturales protegidas, sino de otros espacios, digamos, menores, como son los parques urbanos que tenemos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y por ahí hace más de 10 años hicimos una investigación en donde cuantificamos, digamos, 15 parques, que son los más grandes, mayores de 5 hectáreas hasta alrededor de 100 hectáreas estos, y si se los menciono por ahí, algunos de ustedes van a tener en mente que los han visitado, que han disfrutado de ellos. Entre ellos podemos mencionar lo que es el Mirador Independencia, el Agua Azul, el Parque San Rafael, el Alcalde, el Solidaridad, el Montenegro, la Barranca Oblatos-Huentitán, el Centinela, el Cerro de la Reina, el Metropolitano, el Ávila Camacho, el Morelos, el Liberación, el González Gallo y el Colomos. Y mencionar estos 15 parques tiene la finalidad de ver, bueno, y en este tiempo, ¿qué ha pasado? Desde el 2001 que realizamos esta investigación hasta la actualidad. Y simplemente les voy a mencionar algunos casos, no los 15 por la cuestión de tiempo, pero yo creo que más de alguno de ustedes que nos escucha ha visitado a estos parques y han visto la transformación, ¿no? Y yo diría que algunos de ellos pues han tenido una transformación, digamos, positiva, como de decir el Bosque Los Colomos, que de ser parque fue decretado como área natural protegida en la categoría de protección hidrológica a nivel municipal, ¿no? Pero quisiera mencionar, digamos, los que tienen cierta problemática por la cuestión de reducción, por ejemplo, simplemente de su superficie, ¿no? Y entre ellos tenemos, pues, el Parque Mirador Independencia, que fue, digamos, delimitado. Incluso si ustedes van a visitarlo, pues hay una barda que no nos permite el acceso a lo que era todo el parque, y entonces van disminuyendo estos espacios, ¿no? Igual el Parque Metropolitano, ¿no? En 2011, que fueron los Panamericanos, la sección que se consideró para construir ahí lo que viene siendo la sección de natación, que fue para los Panamericanos, estamos diciendo que fue toda una hectárea. Entonces, si el parque tenía 119 hectáreas, solamente tenemos 118 actualmente, y bueno, estamos hablando de un espacio público, ¿no? Que ahora de alguna manera se ha convertido más en privado esta sección, por el costo que tiene el acceso a las albercas, ¿no? Claro. Y en el caso también podríamos hablar del Ávila Camacho, ¿no? Que también ahora que se convirtió más en un parque deportivo, en donde sí también fue modificado para los Panamericanos y que tiene un costo para si uno quiere utilizar las canchas. Entonces, estos espacios que también nos brindan, aparte de servicios ambientales, nos brindan precisamente la cuestión recreativa y de convivencia, y tan importante en nuestra ciudad, que ha crecido precisamente por la urbanización, y que al contrario, son pocos los espacios que tenemos, ¿no? Incluso, yo me quedé pensando cuál ha sido el último parque que se ha creado a nivel de zona metropolitana de Guadalajara, y fue precisamente el Parque Metropolitano.
En 1997 se inauguró este parque pensando a nivel de metrópoli y hasta nuestros días pues no ha habido otro nuevo parque. Y yo creo que hacia allá es donde tenemos que volver. O sea, ver que son importantes precisamente abrir nuevos espacios, porque lo que estamos haciendo es cerrar precisamente a través de las construcciones espacios naturales, ¿sí? Y van disminuyendo cada vez más. Es el caso también, por ejemplo, del Parque Alcalde, ¿no? Que no sé ahí cuánto superficie fue la que se perdió y también están privatizándolo. Un espacio que, ok, bueno, lo abrieron, antes no es que fuera público exactamente, pero pues sí robaron ahí un buen pedazo de tierra, ¿no? Para absorber justamente el agua de lluvia. No, incluso, digo, es una opinión muy personal, con la construcción del acuario, que sin duda es un lugar elegante, bonito, pero estamos en un estado, aunque no lo querramos reconocer de esa manera, deficitario en términos de agua. Y tener un acuario implica una cantidad de metros cúbicos de ese vital líquido utilizados para un fin que no es el más prioritario. Y la pérdida de áreas, no solo de las áreas naturales protegidas, sino de esos espacios no urbanizados todavía, como en la cuenca del Bajío, donde se construyeron vías panamericanas, centros o instalaciones escolares, Ciudad Judicial Federal, Ciudad Judicial del Estado. Crecemos la ciudad donde no tenemos que, donde no debemos que, pues es que donde ya no la hay para naturaleza. Claro, no, pero yo creo que sí hay por dónde de manera racional. Pero donde conviene crecerlos por el valor del suelo, es donde entonces se expande la mancha urbana. No es que se limite el crecimiento ni que esté proponiendo irnos a la época de las cavernas otra vez, sino que hay que ser más racionales y entender que el territorio nos maneja una dinámica y que nosotros somos tercos y parece que no queremos ver esas dinámicas territoriales del entorno ecológico, y entonces sufrimos las inundaciones que tenemos en Plaza del Sol, los cauces de arroyos los queremos entubar, como para ignorar que eso existe, que la naturaleza existe, lo que algunos autores llaman dominar a la naturaleza o controlar a la naturaleza, pero luego nos cobra factura. También ahora que menciona la doctora Margarita, por ejemplo, y ella está trabajando con una chica ahí en el doctorado en Geografía de Ordenación Territorial, el tema del Cerro del Cuatro, está la pugna de si se vuelve un parque, si se vuelve un área protegida, y entonces hay todavía una tensión, o si se urbaniza, como ha estado ocurriendo en algunas de las caras de este cerro, y es como una dinámica de constante lucha, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, no solamente el Cerro del Cuatro, sino el Cerro del Tesoro, que ya se está urbanizando impresionantemente. El Cerro de Santa María aún no, pero precisamente tenemos que pensar en estos espacios en donde se da precisamente la infiltración y que tenemos que conservarlos sin urbanizar, ¿no? Aparte de los riesgos que tiene esta zona, ¿no? Si se sigue urbanizando, ¿no? Las pendientes, la inestabilidad. Entonces, tendríamos que pensar en ese sentido de conservar estos espacios, ¿no? A lo mejor valdría la pena que le pusiéramos a nuestro auditorio los costos que suponen esto, pero como en lo económico, ¿no? Porque parece que es donde a veces la gente se da cuenta del valor o de la pérdida que le supondría, porque por más que les decimos, pues es para prevenir las inundaciones, no les cae. Y en esta cápsula con la que abrimos justamente se habla de que el costo ambiental de lo que estamos haciendo tiene un valor de 9.5% del total del Producto Interno Bruto, cuando solamente se invierte el 1% en prevenir o en proteger el medio ambiente. ¿Cómo podríamos ponérselo a la gente como en cifras económicas, estas pérdidas de infiltración de agua, de áreas naturales? De hecho, ahí el ser humano somos tan tercos, o tan tercos en plural, que solo aprendemos cuando sufrimos daños a la salud humana o en el bolsillo. Y entonces yo propugno, porque tenemos una cuestión normativa, aunque hay colegas que difieren, muy laxa, es decir, muy ligera, muy endeble en la cuestión de inspección y vigilancia. Los municipios ahí también están rebasados. Si más o menos la cifra no me falla, a nivel estatal,
el gobierno de esa entidad, o sea, de Jalisco, tendrá unos 14, 20 inspectores para todo el estado, y entonces las leyes a veces parecen letra muerta. En el municipio más o menos andarán rondando con estas nuevas modificaciones, porque luego hubo separaciones, unos están ahí con construcción, otros están en el mercado rizo, pero de los inspectores que se encargaban de vigilar que también como ciudadanos cumpliéramos con los reglamentos en materia de medio ambiente, de protección al mismo, habrá unos 14, 20, y no estoy contando incapacidades, faltas y todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, pues vámonos a nuestro corte. Les recordamos que están abiertas nuestras líneas telefónicas para sus comentarios y preguntas y para que se apunten por los libros que tenemos para ustedes, el paquete de Ciencias Sociales y 2 ejemplares del acceso equitativo al agua en zonas metropolitanas, Guadalajara 2006-2012, 31, 34, 22, 22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Quédense con nosotros, regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Parafraseando. La protección del medio ambiente no puede ceñirse a los límites de los estados, los cuales atienden a criterios políticos y poco tienen que ver con los límites naturales de los distintos ecosistemas al interior de un país, puesto que la contaminación tampoco distingue fronteras. Contar con un medio ambiente sano es un elemento indispensable para la conservación de la especie humana, por lo que su disfrute o afectaciones no solo recaen sobre una sola persona, sino sobre la comunidad en general, a los que en estos momentos habitamos la Tierra, pero también a las generaciones por venir. Por ello, proteger nuestras áreas naturales se configura tanto como un problema que requiere soluciones a escala internacional, como un derecho que debe ser reconocido en lo individual y en lo colectivo, y que puede ser defendido a través de mecanismos de tipo jurídico. Mejorar el medio ambiente es, sin duda, una cuestión de Estado, pero también de humanidad, que supone el desarrollo de una conciencia ecológica en todos los seres humanos, que nos lleve a comprender cuáles son los efectos de nuestra actividad en el equilibrio de los ecosistemas. Bien, pues estamos de regreso. Durante el corte estuvimos platicando y también nuestros invitados yo he notado que han mencionado la idea de servicios ambientales, y a lo mejor para los que no somos especialistas en este tema, sí valdría la pena como que nos tradujeran un poco qué quiere decir eso de servicios ambientales, porque me da la impresión de que si no cuidamos al entorno natural, que es el que nos presta los servicios ambientales, pues algo perdemos, ¿no? Y si perdemos algo, pues eso nos va a afectar de alguna manera. ¿Cómo está esta relación? ¿Qué significa servicios ambientales y cómo nos pega si los perdemos? Bueno, la experta en esos temas sería Margarita, que está aquí a mi lado. Yo solo me atrevería a dar un ejemplo bastante coloquial. La temperatura, ¿sí? Cuando el sol está bastante fuerte en su intensidad de rayos solares, uno se pone debajo de un árbol, a la sombra del mismo, y uno descansa. Ese es un servicio ambiental, en términos muy coloquiales de un ejemplo, insisto. Incluso también la captación de partículas contaminantes que están en nuestro entorno, que emitimos con los vehículos, el árbol, depende qué tipo de especie, pero capta en mayor o menor medida, insisto, depende de la especie, este tipo de contaminación que si nosotros la estamos respirando nos trae problemas y afectaciones a la salud. Y en muchas ocasiones solo vemos al árbol como aquel que daña la casa, la banqueta, o que tira basura, porque hay gente que se atreve a decir, no, es que quité el árbol o tumbé el árbol porque me ensuciaba la banqueta. Pero más bien hay que ver, en términos de servicios ambientales, todo aquello que nos estaba ayudando a esa especie, por mencionar ese ejemplo. Sí, aparte de lo que menciona aquí el doctor Francisco, pues también nos permite disminuir, por ejemplo, el ruido en la ciudad, ¿no? Estas áreas verdes también contribuyen en la disminución del ruido, ¿no? Y lo hemos vivido, yo creo, ¿no? Cuando nosotros vamos acercándonos a un parque y nos vamos introduciendo en el mismo, vamos viendo cómo se van perdiendo esos ruidos que a veces nos parecen incómodos, ¿no? Y empezamos a disfrutar de esta área verde, ¿no? Incluso otro de los servicios es la infiltración del agua, ¿no?
¿no? Yo creo que esa es de las más importantes que tenemos que valorar, las áreas verdes, porque todos necesitamos del agua, ¿no? Para todo necesitamos del agua. Cuando nos cortan el agua decimos, ay, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Y nos empezamos a preocupar y empezamos a darle el valor que tiene realmente este recurso. Pero aquí, hablando de la metrópoli, ¿no? Si nosotros pensáramos en todo un sistema de áreas verdes, desde aquellos parques pequeños hasta las áreas naturales protegidas, que ya las mencionamos al principio, entonces estaríamos hablando de todo un sistema que tendríamos que conservar, precisamente hablando de la infiltración del agua, ¿no? Y bueno, también la cuestión del paisaje. El paisaje es otro de los aspectos importantes dentro de la ciudad. Si nosotros cerráramos los ojos y de pronto los abriéramos y desaparecieran todo el arbolado, todas las áreas verdes que tenemos en la ciudad, yo creo que entonces reflexionaríamos la importancia que tienen estas, ¿no? Desafortunadamente, estas van teniendo más problemas conforme va creciendo la ciudad, ¿no? Por mencionarles un caso de uno de los parques, el Parque Metropolitano, por ejemplo, cuenta, no sé si lo han visitado todos, pero déjenles platico que crearon un vaso regulador. Y ese vaso regulador tiene la finalidad de que cuando llueve bastante, precisamente contribuya a disminuir, digamos, las inundaciones en esa zona. Pero ¿qué pasa? Empiezan a construir en la parte norte precisamente de este vaso regulador un fraccionamiento y entonces pues crece el concreto en la parte norte con este fraccionamiento, se tapan se me fue el nombre, las alcantarillas, y entonces el vaso regulador no da para todo esto de absorber la cantidad del agua de lluvia y entonces se desborda. Y entonces tenemos problemas en el parque frecuentemente en cada temporada de lluvias, precisamente porque se corre todo el suelo y la grava, y entonces hay accidentes para los visitantes, no pueden correr, no pueden realizar sus actividades, por mencionarles un caso, ¿no? Entonces tenemos que pensar en estos servicios ambientales que nos brindan las áreas verdes y que realmente no ponemos atención en el cuidado que tienen, sobre todo en el arbolado, digamos que son los principales elementos dentro de las áreas verdes que tenemos que cuidar, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos y a nivel de zona metropolitana es que están con problemas de plantas parásitas y entonces estas plantas parásitas van a acabar poco a poco con el árbol, porque precisamente le llaman a esta planta parásita matapalo y realmente llega a morir este árbol cuando ya es atacado por estas plantas parásitas. Esas son las que parecen como enredaderas que luego van ahorcando al árbol, que más o menos así refieren los ingenieros forestales. Sí, incluso florecen de un color muy bonito, algunos las han visto y a veces hasta les gustan las flores, ¿no? Porque es así un color naranja, muy vivo, pero en realidad está floreciendo esta planta que llega a matar a estos árboles, ¿no? O el serio problema que tenemos de muérdago, que es conocido a lo mejor por la mayoría de esa forma, y yo ahí me atrevería a decir, salvo alguna opinión distinta de Margarita, que espero que no me pellizque, pero hay una moda generalizada. Yo me peleo con mi mamá por plantar palmeras. Digo, me atrevería yo a decir cada cosa en su lugar, pero en el área metropolitana de Guadalajara no estamos en la costa, aunque nos guste ver ese paisaje que en la costa es precioso, el de poner palmeras por todos lados, tumbar árboles, porque la palmera se nos hace visiblemente más atractiva, no tira basura. Y a lo mejor no tira basura. Digo que cuando avienta una hoja, una muy buena palmera de altura considerable, causa más estragos que una hojita de un árbol común y corriente, si me permiten llamarlo así, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en términos de esa pandemia de eucaliptos, que los eucaliptos son depredadores de lo que está alrededor del mismo, que absorben agua en cantidades altísimas, exorbitantes, y entonces yo creo, estamos platicando antes de entrar justo al programa sobre las normas ambientales estatales. A veces existen normatividades que te dicen cómo hacer las podas, cómo hacer el mantenimiento, las especies que se tienen que utilizar, y como que se nos olvida que hay ahí algunas directrices generadas por expertos.
Sí, así es. Por ejemplo, lo que menciona aquí el doctor Francisco, está la norma que emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en aquel entonces, en el 2003, la 001, y que ahora es la CEMADET, y que nos habla precisamente de cómo se deben de hacer las podas de las especies. También emitió otra norma que nos habla, por ejemplo, de la importancia que tienen los inventarios del arbolado, los inventarios forestales. Y bueno, desafortunadamente no contamos actualmente con un censo del arbolado a nivel de zona metropolitana de Guadalajara. Hemos iniciado una serie de investigaciones a través de tesistas, de estudiantes, en donde se han generado resultados y, por ejemplo, tenemos ya censado todo lo que es zona 1 de Guadalajara, lo que es centro metropolitano, en donde se sacó el promedio de que existe un árbol por cada 5 habitantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda que exista un árbol por cada 3 habitantes. Y bueno, esto nos puede dar un panorama de cómo estamos, pero la realidad es que hace falta trabajar en ello. Desde 2003 nos invitaron a iniciar con los municipios, pero desgraciadamente ha sido un proyecto que por diversas causas no ha tenido seguimiento. Entonces, hasta ahorita tenemos lo que es la zona Oblatos, la zona 1, y estamos como armando un rompecabezas con la cantidad de árboles existentes, las especies y sobre todo algo muy importante, se está georreferenciando cada árbol. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que poco a poco vamos teniendo toda una base de datos en donde sepamos dónde está cada árbol, cómo se llama ese árbol, si ese árbol está sano, si ese árbol está enfermo, qué podemos hacer en un mediano y largo plazo. Yo creo que eso es un aporte que se viene generando importante porque se carece del mismo. Perdón, me gustaría puntualizar también ahí que el gobierno hace censos de población y vivienda. Es algo que también estábamos charlando antes de entrar al aire, pero los censos en cuestión de arbolado, ¿dónde están? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos se retiraron, por ejemplo, para la línea 3 del tren ligero? ¿Cuántos se van a volver a colocar? ¿Qué tipos van a volver a colocar? ¿Qué tipos? Son estimaciones que a veces no cuentan con una medición puntual porque carecemos de datos. En el tema del agua ocurre lo mismo. Una cosa que se llama macromedición, otra que se llama micromedición. No todas las casas y no todas las empresas y no todas las presas y no todos los lugares, por ejemplo, para infiltración de agua, miden cuánto se está regresando y cuánto se está extrayendo en muchas ocasiones. Entonces también ahí nos faltan datos. Hay un serio problema de investigación en términos de las dependencias de gobierno, ahí sí es de las dependencias de gobierno, que no facilitan las labores y que no invierten en eso, no sé si por miedo o por ocultar, en términos de el arbolado que ya mencionamos, en términos de agua, porque si no sabemos cuánto hay, cuánto nos queda, entonces tampoco podemos predecir cuánto podemos consumir, o esa reforestación después de un proyecto como el que referimos hace un momento. Claro, pues, si no podemos administrar eficientemente nuestros recursos. Pues vámonos ya a nuestro último corte. Esto siempre se va rapidísimo. Les quedan todavía unos minutos para apuntarse. 31 34 22 22, extensiones de la 12801 a la 12803 para nuestros libros sobre ciencias sociales y este interesante estudio sobre el agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Regresamos. Detrás de la puerta habitan los diálogos del pensamiento. Regresamos. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Para ser felices solo necesitamos alimentarnos con comida natural, pero nos dan alimentos sintéticos. Para ser felices solo necesitamos hacer el amor en la playa, pero las playas están contaminadas.
y además las muchachas no quieren, porque contaminan las playas para matar al hombre, porque envenenan el aire para matar al hombre, porque nos dan alimentos sintéticos para matar el hambre, para ser felices solo necesitamos una guitarra y una muchacha, dos muchachas, la guitarra para tocar y las muchachas para cantar, la 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 la. Pero no hay madera para hacer guitarra. ¿Por qué no hay madera para hacer guitarra? Porque talan los árboles. ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles? Para hacer guitarra. Para ser felices solo necesitamos estar con todos los amigos. Pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué vivimos distanciados? Porque estamos alienados. ¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados? Porque se ha alienado de gente. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo es de Le Luthier, Para ser felices, pues muy ad hoc al tema de hoy. Y a ver, Igor, a ti te quedaron aquí unas preguntas. Tenía algo, deberían de ver y de escuchar el apasionamiento con el que estamos platicando entre el corte, está bien sabroso. Bueno, retrotrayendo la plática que teníamos entre el corte, a mí me gustaría, como para ir ya cerrando este asunto, que nos platicaran acerca de, pues, qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué posibles soluciones tenemos frente a este conflicto que suena a algo bastante grave? Y me gustaría preguntarles específicamente sobre dos cosas. ¿Qué podemos hacer en términos de lo relativo al Estado, es decir, de modelos de gestión y de manejo de recursos hídricos y de áreas verdes, en términos de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Y la otra cosa es, pues, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad o como sociedad civil organizada para entrarle también y tomar en nuestras manos la solución a esta problemática, ¿no? ¿Les parece si platicamos sobre esos dos rubros en los minutitos que nos quedan? Vale. Bueno, a ver, no lo voy a desarrollar con total plenitud, pero yo creo que nos ya la solución. Primera cuestión, necesitamos generar códigos ambientales. ¿Qué significa esto? No tener una dispersión de muchísimas normas, muchísimas leyes, sino tener un solo cuerpo normativo o pocos cuerpos normativos, pero bien aplicados, bien llevados a la realidad. Segundo, el tema de los recursos, que ya lo aportamos durante el programa, destinar más recursos a esas políticas públicas que están en abandono, tal parece. Tercero, incluir en todos los niveles educativos, que eso se ha dicho, no lo digo yo, se ha dicho desde hace varias décadas, en todos los niveles educativos, la educación y la cultura ambiental, para entonces como ciudadanos, ya no solo como los que están en el gobierno, sino como ciudadanos, saber cuáles serían las decisiones mejores o más óptimas que se pueden tomar. Esto de dónde colocar una especie, dónde no colocarla, qué tipos de árboles utilizar, el tema de lo del uso del agua, y que la sociedad no le deje ahora, como estamos viendo en el tema del terremoto, todo en manos al gobierno. Ahora estamos viendo que nos podemos organizar también y que podemos tomar acciones inmediatas. Somos como pueblo, un pueblo bastante echado para adelante, perdón por la expresión, pero entonces en temas de agua hay una gran corriente que se llama Nueva Cultura del Agua y dice que la sociedad es la que tiene que tomar las riendas. Yo ahí, y le voy a ceder el uso de la voz a Margarita para que nos platique lo del Parque de las Estrellas, tengo una seria preocupación. Está discutiéndose en el Congreso de la Unión una nueva ley de aguas nacionales, que lo que pretende es, obviamente, proteger el agua, pero para intereses privados. ¿Como en Cochabamba?
como en Cochabamba, más o menos, y penalizar a los que hacemos investigación en temas de agua. No. Entonces, eso terrible. Lo digo así, ojalá y no salga, que nos estén escuchando los políticos. Lo iba a matizar un poquito, pero lo voy a decir así por los tiempos. Y le cedo el uso de la voz a Margarita. Sí, yo creo que tenemos que sumar esfuerzos, ¿no? Por una parte, la sociedad civil, las universidades, el gobierno, incluso las empresas, o sea, pensando en nuestro medio ambiente, pensando en estas áreas verdes, pensando en estas áreas naturales protegidas, pensando, digamos, en los recursos que tenemos en las grandes metrópolis todavía, que nos quedan algunos, ¿no? Y quisiera ponerle simplemente el ejemplo del Parque Las Estrellas. Este Parque de las Estrellas, que quizás las personas mayores ahorita que nos escuchan recuerden que al principio fue diseñado y fue creado con árboles eucaliptos y que ahora solamente quedan algunos individuos de estas especies, pero que ahorita hay una gran diversidad, alrededor de 300 especies diferentes de árboles, y que quienes han caminado por este parque, que se encuentran en la colonia Jardines del Bosque, podría disfrutar ahora de la sombra, de las flores, de los grandes aromas que nos emiten los árboles, porque incluso encontramos hasta guanábanos, ¿no? Quien ha comido una guanábana sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Como los que se dan por allá por Autlán. Y entonces, ¿por qué tenemos este parque? Pues lo tenemos precisamente por un ciudadano interesado en lo que nos brindan los árboles. Él es un ingeniero, el ingeniero Óscar Valencia, que hace 20 años inició con la plantación de árboles en este lugar, y ahora contamos con más de 500 árboles organizados a través de grupos, ¿sí? Y que nos representan principalmente a los árboles importantes en Jalisco. Entonces, este parque, más que ser un parque, es un arboretum, un jardín botánico de árboles que pueden brindarnos, digamos, la facilidad no solamente de disfrutar de su sombra, sino de un espacio didáctico, a nivel incluso de licenciatura, de preparatoria, hasta nivel básico, ¿no? Y sobre todo el servicio ambiental que mencionábamos al principio. Entonces yo creo que este ejemplo que nos deja este ingeniero, yo creo que es muy importante para reproducirlo, ¿no? Yo creo que tenemos que sumar esfuerzos. Hay muchos espacios sin árboles en la zona metropolitana de Guadalajara que valdría la pena sumar esfuerzos entre todos y retomar y convertirlos en bosques urbanos. Pues fíjense, nos queda muy poquito tiempo, o sea, como un minuto, entonces quiero en ese tiempo leer 3 comentarios que tenemos. Horacio González Ord por Facebook dice: solo denunciando públicamente los nombres de los socios que ganan con la urbanización de zonas protegidas, medio se contendrá el avance, por ejemplo, en Colomos 3. Rosaura Hernández dice: ¿se han considerado los edificios jardín para mejorar el ambiente? Y Óscar Sandoval pregunta a los invitados si podrían sugerir alguna campaña de reforestación o conservación de áreas verdes. Totalmente, ¿eh? Acabo de escuchar a un doctor que vino aquí a nuestra universidad, a la Universidad de Guadalajara, el doctor Manuel Bollo, hizo una investigación de un programa integral a nivel de región, de zona metropolitana de Guadalajara, en donde incluyó los 8 municipios que conforman la zona metropolitana de Guadalajara y otros 35, y él nos decía, lo que hace falta es reforestar. La problemática que tenemos, sobre todo relacionada con el agua, es reforestar. ¿Y qué más propone? Reforestar. ¿Y qué más reforestar? ¿Y a dónde se podría acercar a alguien que le interese? O sea, ¿quién está reforestando? Yo creo que a la CONAFOR, sí, podrían, a la Comisión Nacional Forestal, quien tiene campañas de reforestación, y ahorita precisamente valdría la pena, ahorita que todavía está lloviendo, ¿verdad? Incluso también leer. El internet se puede utilizar o para ocio o para generar cultura. Entonces, investigar para saber qué es lo mejor o qué especie es la mejor para colocar en determinado espacio, algo que ahorita estábamos charlando. Y me faltó también decir, como otra de las propuestas que podrían ponerse sobre la mesa para solucionar estos problemas que tenemos y de los que estábamos charlando, es generar personalidad o personal técnico capacitado en las dependencias de gobierno y juzgados en materia ambiental. Porque ahorita tipos de asuntos, por ejemplo, los de Colomos,
que tienen implicaciones al entorno ecológico y a todo el medio ambiente, las resuelven los juzgados administrativos, perdón con la expresión, con las patas. Entonces, y no saben qué es lo que tiene que primar. Pues se nos acabó el tiempo, nada más rápidamente digo los ganadores: José Hernández Escalante, Rosaura Hernández Montelongo y Perla Jocelyn López Fuerte. Los esperamos en nuestra oficina a partir de lunes a viernes, en el edificio G, tercer piso, ahí en el Cuch. Por favor, métanse a Facebook para que indaguen exactamente las indicaciones para llegar hasta nosotros, porque está medio laberíntico el asunto, pero el tiempo se nos ha terminado. Los esperamos el próximo sábado. Gracias, Igor. Gracias, Almendra. Gracias, Francisco. Gracias. Nos Muchísimas vemos. gracias. Gracias. Hasta la próxima. Reflexión, sociedad, investigación, política, análisis, lenguas, debate, historia. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Diálogos del Pensamiento, un lugar de encuentro para las ciencias sociales y humanas. Hasta la próxima.